Bueno, bienvenidos a Super Papá. Yo soy el doctor Bonilla y hoy tenemos un video muy interesante y está conmigo un profesional y joven que tiene experiencia en la implementación de género, juventud y de estados de vulnerabilidad. Y conmigo está el psicólogo Joan Almonte. Y primero, antes de comenzar, quiero darte las gracias por aceptar mi invitación a este conversatorio. Gracias por la Antes de invitación. comenzar, ¿tú me puedes hablar un poquito de ti, de tu background, y tu experiencia en estas áreas? Claro que sí. Yo soy psicólogo social. Me interesa mucho lo que son los estudios sociales enfocados en las diferentes vulnerabilidades, o sea, comunidades que han sido empobrecidas, comunidades género, comunidades LGBT, racialidades. Y también soy especialista en políticas públicas y justicia de género. Quiere decir que me manejo en el proceso de crear políticas públicas para empoderar esas comunidades vulnerabilizadas. Me gusta muchísimo la investigación y la implementación de proyectos. Y para hablar un poquito acerca de las cosas que he hecho, he trabajado proyectos de investigación acerca de violencia contra la mujer, proyectos de inclusión trabajando directamente con la comunidad LGBT y estudios a nivel regional acerca de mujer y de igual forma las masculinidades. Es algo ya a nivel latinoamericano. Muchísimas gracias por la invitación, Jan. Gracias. Am, ¿Tú me puedes hablar que cuando se refieren a vulnerabilidad, qué quiere decir eso? O sea, ¿a qué ustedes se refieren o a qué este tema en específico qué aspectos en específico se refieren? Bueno, ¿Cuándo una persona está vulnerable? Bueno, hay diferentes tipos de vulnerabilidades. Por ejemplo, tú eres doctor y hay vulnerabilidades que son preexistentes. Por ejemplo, una persona que tenga un papá o un abuelo diabético puede tener una preexistencia diabética y si tienes problemas coronarios también tiene esa misma preexistencia. Las vulnerabilidades vienen ya dentro de un aspecto social. Hay muchos aspectos de verla, pero yo quisiera explicarla desde el punto de vista de Kimberly Crenshaw. Ella fue una abogada que estaba defendiendo en 1989, está defendiendo a una mujer negra que había sido despedida ilegalmente. O sea, ella demandó por un despido injustificado. Entonces, Kimberly en 1989, en el medio del juicio y todo el proceso de defensa, ella introdujo lo que son los términos, el término interseccionalidad. Y quiero explicar ambas cosas para que vayan de la mano. La interseccionalidad son las características políticas, sociales o económicas que cada persona pueda tener que hace que sea que sea más difícil acceder a ciertos privilegios o a Okay. ciertas conductas de la esfera social. Por ejemplo, cuando tú estás hablando de hombre y mujer, el hombre es más propenso a que tenga trabajos de administración, de manejo de negocios, y no se le tiene esa confianza a la mujer de realizar procesos administrativos o de manejo de equipo. Entonces, hay una interseccionalidad que viene siendo género. Pero entonces, si esa misma mujer de que estamos hablando es una mujer negra, entonces ella es una mujer negra. Entonces, si viene siendo una mujer que pertenece al colectivo LGBT, entonces ella tiene otras interseccionalidades que le bloquean el acceso igualitario a las oportunidades. Entonces, para mí, la vulnerabilidad, y dentro del estudio con Paulo Freire, que es un gran educador brasileño, es la gran masividad de situaciones tanto sociales o políticas que no heredaste tú, o sea, que no la creaste tú, que impiden que tú tengas un acceso equitativo a los recursos o al poder en sí. Entonces, eso llamamos vulnerabilidades. República Dominicana es un país lleno de ellas. Por ejemplo, yo soy un hombre negro, entonces soy un hombre que pertenece al colectivo LGBT. Entonces, mientras más yo le voy agregando a esto, un ejemplo, si yo salgo con mi pelo crespo y no me lo rizo, no me pelo, yo tengo otras habilidades, otras discriminaciones sociales. Entonces, para mí las vulnerabilidades vienen siendo el factor discriminatorio de que la sociedad asigna hacia una persona específica a sus características. Ok, y entonces, ¿cómo los padres, porque ahora vamos porque como no, quiero enfocarlo desde el punto de vista de los padres hasta los hijos o relacionado con la niñez o los jóvenes, ¿cómo los padres pueden proteger a sus hijos ante ambientes donde ellos puedan vulnerabilizar a sus hijos o a los jóvenes? ¿Cómo, Yo, cómo, cómo como padre, como adulto?
tú tratas de proteger a tus hijos de no llegar a vulnerabilizar a los jóvenes o a los niños? ¿Sabe que yo siento que ese tipo de conversaciones van a ir de acuerdo a las edades de los niños? No son conversaciones que vayan muy profundas. Un ejemplo, tú no puedes tener una conversación con un niño que es negro. Tú eres negro en términos como de violencia, porque el niño de 5 años no tiene la capacidad todavía de poder desarrollar el entendimiento que va a hacer. Cuando el niño de 5 años está yendo a kindergarten, lo que está haciendo es yendo al colegio, juntarse con sus amigos. Las otras cosas sociales que están alrededor son asignaciones que los adultos o los jóvenes vamos adquiriendo. Yo entiendo que la principal forma de nosotros empezar a tener este tipo de conversaciones con nuestros hijos o con familiares que están en crecimiento, adolescentes, incluso adultos, es adecuándonos, viendo cómo el niño puede reaccionar a estos procesos. A la edad, y dependiendo de la edad que tenga, acomodar el lenguaje. Y también creo que es importante que nosotros podamos identificar los procesos que nosotros como familia o como él como niño puede tener o cómo puede, qué procesos de vulnerabilidades puede tener. Por ejemplo, si es una persona que no es parte del colectivo LGBT y tiene 14 años, 15 años, no le podemos hablar de la vulnerabilidad del colectivo LGBT. Lo que podemos es adecuarlo específicamente a qué cosas o rasgos ese joven o esa joven tiene para poder entablar la conversación. Y es importante saber cuáles son nuestros privilegios y el acceso al poder que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es importante identificar qué nosotros tenemos y cómo nosotros podemos conjugar lo que otras personas no tienen y cómo podemos ver eso desde de un punto de vista de integración, como un punto de vista de eliminar la segregación. Yo creo que es importante que nosotros podamos tener estas conversaciones dependiendo de nuestras características individuales. O sea, yo no sé cómo yo pudiera hablarle a una persona blanca acerca de esta vulnerabilidad de ser negro, una sociedad que puede ser racista o clasista cuando uno es pobre, sin yo tener eso identificado en mí. Recientemente hubo un caso de una adolescente en una de mis clases, adolescente no, ya una teenager, una adulta joven. Adulta joven. Y en esta conversación, en estos procesos, ella me hizo una pregunta: ¿cómo yo puedo educar a mi hermana acerca de esta situación? Entonces le digo yo: ¿cuáles son las características de tu familia? Dime 2 o 3. Bueno, mi familia es clase media alta, o sea que no está pasando hambre. Cada uno de ustedes tiene acceso a un cuarto individual. Y, por ejemplo, ¿qué otra cosa me mencionó? Y que ella tiene 18 años y tiene vehículo. ¿Qué sucede? Eso no se ve muy frecuentemente, por lo menos en República Dominicana. Entonces, a una niña de 10 años, yo le pude, mi ejemplo, algo que yo recomiendo personal es sentarme empezando reconociendo cuáles son nuestros privilegios y reconocer también que no todos tienen acceso a las cosas que nosotros tenemos. Tú puedes ir conversando y decir: mira, fulanita, Margarita, Josefina, mira, nosotros tenemos ciertos privilegios que hemos obtenido por el trabajo, o puede ser porque nuestra familia ha traído muchas bendiciones y todo este proceso, pero no todo el mundo tiene el acceso como tú y yo o como tu hermana lo tiene a la educación, incluso hasta la comida. Y es importante reconocer que tú sepas que hay personas que tú puedes ayudar, que tú puedes empoderar. Y poco a poco ir teniendo esa conversación. Si un niño de 5 años, perdón que me extienda tanto. No hay problema. Si un niño de 5 años y es una persona de cualquier raza, o sea, de cualquier etnia, es bueno tener esa conversación diciéndole: bueno, nacemos y somos diversos. O tú vas a ver niños en tu colegio, en tu escuela, en tu preprimaria, en tu kindergarten, tú vas a ver niños de diferentes colores, con diferentes texturas de piel, con diferentes tipos de ropa. Y eso hay que celebrarlo y eso hay que verlo como un punto positivo. Pero yo realmente yo no te puedo decir cómo iniciar una conversación, pero sí te puedo dar algunos pasos. Puedo decir algunos pasos. Primero, identificar dónde estamos. Es importante saber quiénes somos y cuáles son los accesos que tenemos. Segundo, identificar lo que está a nuestro alrededor o a lo que el niño o el joven se expone. Porque sería bueno prepararlos para las cosas que directamente los están enfrentando
y que luego vayan poco a poco construyéndose en cosas que externamente no influyen, pero que en algún punto de la vida lo harán. Y en tercer lugar, tener una conversación honesta, estar abierto a las diferentes opiniones. Generalmente nosotros como adultos ya tenemos un proceso de crecimiento y de socialización completamente diferente a lo que el niño está pasando. Nuestros conceptos son más complejos, son más no profundos, pero tienen muchas influencias. Y sería importante que la opinión del niño que pueda tener de 5, 10, 14 años sea una opinión que se pueda respetar y que pueda contribuir a la conversación. No es una conversación unilateral, sino hacerla bilateral o multilateral si hay más personas involucradas. Bien, entonces, quiero hacer esta pregunta, porque Latinoamérica en general, aunque ya hay algunos países que han comenzado el proceso y han comenzado la educación sexual, porque es parte de la educación sexual, y es lo de género, ¿qué es género? Por ejemplo, esa sería mi primera pregunta antes de darle más, de abordar el tema en sí. ¿Qué es género? ¿Qué es sexo? Y cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué esto causa tanta controversia, principalmente en países como República Dominicana, principalmente en países De donde, latinoamericano. donde la religión tiene un fuerte peso? Porque yo no solamente Latinoamérica, yo podría decir, en Latinoamérica, claro que lo hay, pero vemos el caso de Rusia, vemos otros casos donde la misma Italia, donde y tú te das cuenta que es a mi parecer, obviamente, la religión lleva un papel fundamental en causar controversia junto con aquellas personas que están o no están de acuerdo con estos temas de género, de igualdad, o no, de igualdad o de la educación sexual en general, y esto conlleva, y cómo ha cambiado el concepto de género y sexo, sí, género y sexo, el tipo, si es masculino, femenino, varón, hembra, bla, 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 bla. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es esto de género? Y dame un poquito tu aporte en este caso, en este sentido. Muy bien. Mira, yo desde mi punto de vista, para mí es un poquito fácil de entender, pero ya yo puedo reconocer que yo también pasé lucha para en un inicio entenderlo, porque yo fui creado por una familia que era sumamente patriarcal. Mi papá era el que mandaba en la casa. Entonces, miren, el género son las asignaciones sociales que se dan de acuerdo a nuestras características biológicas. ¿Qué quiere decir? Simone de Beauvoir en 1949 saca un libro que se llama El Segundo Sexo, que fue un libro muy controversial. El segundo sexo dice que la mujer no nace, sino que se hace. Entonces, esto es algo bien sencillo. Es porque tú naciste con una vulva y tienes órganos sexuales que son de mujer, entonces tú automáticamente tienes las asignaciones de lo que tiene que hacer una mujer en el hogar. El sexo son esas características biológicas, incluso que tengan que ver con los procesos genéticos, hormonales, los procesos, todo lo que tenga que ver con la fisiología de esa binaridad de lo que es mujer y lo que es el sexo, lo que es el sexo hombre-mujer, por ejemplo. Tú naces, todos nosotros nacemos, tú sabes más que yo de eso, o sea, todos nosotros nacemos con características biológicas que no solamente se ven en la parte física, o sea, un pene, vulva, exacto, sino se nace con características genéticas por igual. Entonces, genotipo, creo que por ahí que se van. Entonces, el sexo se manifiesta en las características genotípicas y fenotípicas del proceso de la diferenciación sexual, que viene siendo hombre-mujer, y en los procesos genéticos del ser humano que están diversos, la intersexualidad, lo que anteriormente se llamaba hermafroditismo. Okay. Entonces, ¿por qué causa tanta bulla? Porque nosotros estamos acostumbrados a esta asignación binaria de lo que debe de hacer una mujer y lo que debe hacer un hombre.
Por ejemplo, nosotros, te voy a dar ejemplo de la región de República Dominicana, luego me Sí, voy a perfecto. Rusia y luego me voy a Italia, porque en cierto punto yo no creo que la religión tenga mucho que ver. Yo lo que creo Ok. que es el fanatismo religioso, Ok. que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, los países de Latinoamérica son fanáticos en su mayoría, no todos, en su mayoría son fanáticos religiosos. Porque yo he tenido la experiencia, incluso pertenezco a un grupo que se llama Alianza Cristiana, que es un grupo de conmemoración, o sea, de muchas iglesias evangélicas, incluyendo Iglesia Católica, que ven los derechos de la mujer y ven la diferenciación entre género y sexo muy diferente de lo que le ven las iglesias generales. Ok. Nosotros vivimos o venimos de unos procesos que son coloniales, donde el acceso a los recursos de las comunidades que son mayoría en esos países de latinoamericanos era muy poco. Entonces, para nosotros aprender acerca de cómo concientizar o de cómo poder a deconstruir lo que se nos había enseñado, necesitábamos el acceso a una educación. Y en los países de Latinoamérica, sacando dos o tres, eso es lo que sucede en mucha magnitud. No tenemos acceso a una educación que nos permite el pensamiento crítico y nos adecuamos a los procesos sociales que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso de crecimiento y se nos está diciendo la mujer tiene que cocinar, la niña aprende que debe de cocinar y que la mujer está secundaria al hombre, entonces la niña aprende que es secundaria al hombre. Entonces, esas características de que debe de cocinar, de que debe de limpiar, de que debe de mantener al marido feliz, es simplemente porque se le ha enseñado a través de la asignación social que el género es correlacional a la vulva que a la vulva de la niña o a las características genéticas que ella posee de ser hembra, de ser mujer. Entonces, esa es para mí la gran diferencia. Ahora, ¿qué sucede? Como tú mencionaste, eh, hay una cosa que enseña los principios religiosos y otra es el fanatismo o donde nosotros llevamos a esos principios. Y yo creo que, por ejemplo, Rusia es un país que cree mucho en la religión ortodoxa, es un país sumamente machista y es porque la iglesia ortodoxa ha tenido grandes procesos de conversión a lo largo de Rusia, a lo largo de los 8 diferentes tipos de uso de horas que tienen en Rusia. Mm. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué pasa? Que se adaptan. El ser humano es un ser social, es necesario adaptarse para poder sobrevivir. Y cuando en los tiempos, por ejemplo, en la Edad Media, esta disidencia salía de que la mujer tiene que estar dominada y no quería ser dominada, ella se escapaba de vivir independiente, era bruja. Si vivía de la naturaleza, era bruja, porque era una mujer que no quería someterse al patrimonio de un hombre, sino que quería ser una mujer libre. Italia tiene que ver mucho relación con la cercanía al Vaticano y el nacimiento de la Iglesia Apostólica Romana en su mismo proceso. A pesar de que hay movimientos de la Iglesia Católica como los jesuitas, que son muy liberales y permiten el acceso a diferentes teorías teológicas, eh, estar centrado, tener la cabeza de una de las mayores religiones del mundo, se hace un efecto tipo ola que se manifiesta en toda la sociedad de Italia. Y la Iglesia Católica tiene esta postura de que el hombre nace y la mujer nace, no es que se realice, no es que se hace. Porque tiene una Perfecto. asignación que viene desde la Biblia, que la mujer tiene que ir por debajo del hombre porque nació de su costilla. Perfecto. Antes de seguir, quiero decirle a las personas que nos están siguiendo en Instagram, este conversatorio, aparte que lo estoy grabando en Instagram, solamente es para darle, para darle la profesionalidad de que vean cómo se está realizando el video. Pero también esto va a ser subido a Instagram de manera total y ahí pueden ver también la cara de nuestro compañero aquí, psicólogo Joan Almonte, que nos está hablando sobre un poquito, en estos momentos, sobre lo que es género, lo que significa qué significa la igualdad de género y cómo los padres pueden promover este tipo de ideologías, si se pudiera decir, que muy frecuentemente eh, eh, que muy frecuente, que la manera como muchas personas las conocen, pero también estamos hablando de vulnerabilidad y otros temas relacionados. O sea que por favor esperen entre unos media hora, una hora y vamos a subir el video completo y ahí pueden seguirnos, pueden hacer preguntas. Yo se la haré pasar a Joan para que la responda. Bien, Joan, según
lo que tú has visto en República Dominicana, ¿cuál es la perspectiva como país, que en general, no un grupito, sino según lo que tú has visto, que tenemos en cuanto a una implementación de igualdad de género? Porque recuerdo que hay un tema ahí interesante y bueno para discutir, pero que hay fuerzas relacionadas con esto, que quieren como hay un malentendido en cuanto a educación se refiere. Creo que pasó hace un año, 2 años atrás. El año pasado, sí, la El año orden pasado, ¿verdad? departamental 19-33, sí. Sí. ¿Cuál es la perspectiva que el país tiene en relación a esto, a la implementación de igualdad de género? ¿Sabe que yo encuentro que Oprah Winfrey, un día, me va a doler decir esto, pero es el mejor ejemplo que tengo. Oprah Winfrey dijo en una entrevista, creo que fue en 1998, y ella dijo que le preguntaron cómo se eliminarían las desigualdades o el racismo, la desigualdad de género. Entonces ella le respondió que hay una generación que debería dejar que la próxima pase, que hay una generación que ya debe de entender que su tiempo terminó y que hay otros procesos sociales que tienen que tomarse en cuenta. Y yo creo que durante el estudio a mí no me gusta mucho enfocarme en Estados Unidos porque Estados Unidos puede ser es un referente de muchísimas cosas, pero no refleja la realidad de los países pobres del Cono Sur o o sea, pero me Totalmente de gustó acuerdo. mucho lo que ella dice porque es una realidad. ¿Qué sucede? Mi percepción es que yo entiendo que los jóvenes están muy a favor de eliminar esas divisiones. Jóvenes que nacieron en el 98, 99, 2000. Incluso ahora mismo tenemos un tema bastante grande con el aborto en 3 causales, que quienes los están organizando son jóvenes entre 19 y 22, 23, 24 años. Jóvenes mejorando esta situación. Pero hay una fuerte corriente de un neoliberalismo que se vive en República Dominicana que va en contra de esa nueva corriente. Pero ¿qué pasa? Que la corriente antigua de ese conservadurismo es la que tiene recursos, la que tiene dinero, la que tiene para pagar anuncios en la televisión, para la que tiene para solicitar reuniones directamente con hacedores de la ley, o sea, diputados, el presidente y todo este proceso. Entonces, en esta misma línea, la división, yo creo que no es tanto de clase, yo creo que hay una división de clase fuerte, pero yo encuentro que es más de generacional. Entonces, si tú me preguntas en qué está el joven dominicano, empoderándose, buscando que todas esas desigualdades se desaparezcan, que esas desigualdades no se presenten en República Dominicana y algo que podemos ver recientemente fue el empoderamiento de los jóvenes en la Plaza de la Bandera. Quienes cambiaron la corriente política de República Dominicana fueron los jóvenes, quienes querían mantenerla en las personas que pertenecen a otra generación. Entonces, ahí está la división y la batalla de guerra que nosotros estamos teniendo todos los días. Es que en República Dominicana, perdón. Perdón, entonces tú piensas que esta nueva generación, de vamos a decir 98, quizás hasta 96, tiene una idea, tiene una mentalidad diferente. Ellos aceptan más lo que es las diferentes identidades, como las diferentes identidades sexuales, como los diferentes géneros. Esta nueva generación está más receptiva y quieren que las personas que la sociedad también tenga esa misma percepción, que sean más, que acepten más. Yo me refería en este punto era directamente a las desigualdades de género, Okay. no involucraba a las identidades sexuales o No, la diversidad identidad. Ok, sexual. perfecto. Exacto, porque yo sí creo que hay un componente muy machista Okay. y con relación a la a las entidades sexuales. ¿Qué sucede? Eso es el punto de las desigualdades de género, que yo encuentro que hay una corriente joven de clase media, de todas las clases sociales, pero más de clase media baja y clase media, que se encarga y está empujando para que haya igualdad de género. Y también hay un fuerte, unas fuertes columnas de mujeres que han batallado durante más de 30 o 40 años, que han empoderado a la juventud últimamente. Pero están los hombres que pertenecen al proceso de conservadurismo dominicano, que no quieren eso, que no necesitan eso en estos momentos.
Pero, ¿qué sucede con la diversidad sexual? Yo creo que es un campo muy abierto. Recientemente en Latinoamérica hicieron un survey, hicieron una encuesta alrededor de la apertura sexual. Entonces, involucró a agencias del sistema de las Naciones Unidas, involucró agencias locales, fue bastante grande el proceso que se hicieron. Y los jóvenes están abiertos más sexualmente a estos procesos. Pero, ¿qué sucede? Que el proceso de apertura sexual, de aceptar la diversidad sexual, principalmente en los hombres, es hasta cuando su masculinidad no se ve herida, Okay. hasta cuando su masculinidad no se ve enfrentada. Nosotros venimos de una sociedad que la masculinidad tiene que ser violenta, tiene que mostrarse. Yo tengo que ser el hombre hombre y tengo que enseñarte que yo soy hombre hombre. Entonces el hombre hombre tiene más hijos, tiene más mujeres, tiene más en la calle, tiene qué sé yo qué. Nuestra masculinidad, como la creamos en República Dominicana, es bastante pública. Mientras que la feminidad y todo lo relacionado a la feminidad es débil, es malo. Entonces, un hombre que sea homosexual y un ejemplo sea, en este caso, pasivo, por así decirlo, se acerca mucho al papel que realiza una mujer, entonces no es hombre, porque se está alejando de lo que masculinamente nosotros tenemos que mostrar. Entonces, esto se refleja directamente en las clases sociales de República Dominicana, y no en todas, porque sí te puedo decir que tal vez la clase media alta y la clase alta, que tal vez tenga un poquito más de apertura, tenga un poco más de visión de lo que, del acceso a entender lo que son las diversidades sexuales. Claro. Pero cuando tú eres vulnerable, cuando tú eres pobre, cuando tú eres de barrio, tu masculinidad para sobrevivir en ese barrio es lo que más importa. Y tú relacionarte con que tú eres amigo de un homosexual, o amigo de una persona que es transexual, o amigo de alguien, de una persona, o el simple rumor de que, de que, De que tú seas homosexual o que tú... exacto, simplemente lo hiere. Una experiencia muy personal y mira, que me viene a correlacionarse ahora, es que recientemente yo y mi pareja estábamos ayudando a un motoconchista, o sea, un señor, un joven que se ve que lo que necesita es un empujo. ¿Tú me entiendes? Un empujón. Entonces, nosotros estábamos tratando como este nuevo proceso de cambio de gobierno, hay otras oportunidades para que él pueda terminar el bachiller, para que él pueda acceder a la universidad. Y nosotros le estábamos ayudando como a estudiar para que pueda ir a la universidad, qué sé yo qué. ¿Qué sucede? Que él iba mucho a la casa de mi pareja. Y cuando yo, entonces, mi pareja y yo somos abiertamente homosexuales, o sea, no ocultamos nada en mi trabajo. O sea, yo vivo un mundo completamente utópico con relación a cómo otras personas del colectivo LGBT lo viven en República Dominicana. Y tengo que Okay. aceptar mi privilegio. ¿Me entiendes? A pesar de todas las cosas, yo vivo un proceso muy utópico y como quisiera que todos los pudiéramos vivir así. Entonces, este joven dejó de ir, nosotros teníamos semanas sin poderlo, tener una semana contactándolo, y de repente como que no me respondía los mensajes, le conseguí una beca o sea, le ayudé a conseguir una beca para que pudiera hacer tal cosa, y de repente yo le escribo que, mira, tenemos que hacer tal cosa. Se empezó el rumor de que él estaba juntándose mucho con nosotros. Yeah. Entonces, él prefirió no obtener los privilegios o la ayuda por el rumor de que él puede ser gay. No Que le puede gusta. ser Y no, gay, y no lo homosexual. era, o sea, no lo No lo es. era. Es simplemente Él una sintió ayuda. la presión de su comunidad o de sus amigos y Exacto, él desistió y sacrificó esa parte porque, para que no pensaran que él fuera homosexual. exacto. Entonces, eso es lo que sucede con la diversidad sexual. O entiendo desde mi perspectiva qué sucede con la aceptación de la diversidad sexual dentro del conglomerado de República Dominicana. No te puedo Perfecto. decir que nosotros tenemos defensores de los derechos humanos de la comunidad, del colectivo y de la comunidad LGBT masivos que te puedo nombrar y que han hecho milagros en el poco tiempo que tenemos como teniendo tanta representación. Pero hay una resistencia a esa diversidad debido a que se cuestiona lo que ya es establecido, y ese cuestionamiento es peligroso para la reputación de quien pueda ayudar en esos procesos. Y no es que sea el único problema, pero es el que yo me identifico correcta, Claro, de tu a experiencia. priori, es que eso es lo que sucede cuando la diversidad sexual es un proceso, porque las mujeres son más abiertas a la aceptación de la diversidad sexual, y eso es a nivel mundial. Eso es, no es Ok. solamente República Dominicana.
Ok. Pero como las mujeres en República Dominicana están luchando todavía por tener ese proceso igualitario de forma social, no se refleja en lo masculino. Entonces, mientras más acercado a la debilidad femenina tú eres, entonces tú eres débil, tú no eres hombre, porque te pareces o te acercas a esa Te asignación de... acerca a la noción de que la mujer es el sexo débil y que por tal cosa no Exactamente. debe ser débil. Ok, ya entrando un poquito más a la parte para los padres o tutores. Tú tienes la concepción de que de tu niño, hijo, de niño o adolescente es homosexual o es lesbiana, no es heterosexual. ¿Cómo como padre tú abordas ese tema? ¿Lo asumes y tratas de lidiar acorde a tus conceptos? ¿Buscas ayuda? ¿Cómo un padre puede, volvemos a lo mismo, todo es en base a tu experiencia, en base a los estudios que han hecho y que has visto? ¿Cómo un padre o un tutor abordaría este tema de manera correcta? Daría la misma respuesta que di al inicio acerca de cómo hablar de estos procesos a los padres, adecuarnos a las situaciones que estamos pensando. Y la primera, y por experiencia te lo digo, lo primero que yo haría es simplemente no tomar ninguna conclusión desde el inicio. O sea, hay muchos padres se preocupan de porque el niño es amanerado o porque el niño empiezan a corregirlo o que eso no lo hacen las mujeres, que eso no lo hacen los hombres o las mujeres cuando están que quieren están jugando tienen ciertas características masculinas, eso no lo hacen las mujeres. Inmediatamente ya entienden, concho, se vuelve gay o es lesbiana, entonces vienen en el proceso de corrección o vamos a corregirte de ahora, eso no lo hace, tú verás que no va a salir. Y tenemos que entender que ni las identidades sexuales, ni las orientaciones sexuales, ni las características de representación de género son cosas que se eliminan de la nada o que salen de la nada. O sea, no se eliminan, no, por más correazo, Por por más más, boche que tú le echas, son características, son inherentes en la persona. Entonces, lo que tú puedes crear son traumas. Y según un estudio de traumas que se realizaron en Estados Unidos, a gran gusto usar como referencia, el trauma es la causa número uno, el trauma es la causa número uno de otras enfermedades, no tanto psicológicas, sino también físicas. Por ejemplo, jóvenes que han pasado por traumas, tanto de abuso sexual, de abuso físico, verbal, tienen 2.5% más de sufrir algún tipo de enfermedad cardíaca. okay. Y yo no lo creía, o sea, yo al leer el estudio no lo creía, que el trauma puede causar tanto daño. Pero el estudio fue tan amplio, fueron 17.500 personas. O sea, que yo no puedo dudar de la ciencia, porque me lo está diciendo. Entonces, nosotros tenemos una idea preconcebida, o que nosotros al momento de socializar la aceptamos como válida de cómo debe ser el hombre, o de qué sexualidad debe de expresar. Pero el niño no sabe eso todavía. Entonces, tú lo que estás haciendo es imponiendo tus creencias de una manera brusca y física a una persona que todavía ni sabe ni tiene conciencia de lo que tú le estás hablando. O sea, el niño simplemente repite lo que ve hasta que tenga la conciencia de crear sus propias ideas y pensar, bueno, de pueda actuar en base a sus ideas y pensamientos. Entonces, lo primero es no saltar a la conclusión de que la persona puede ser parte del colectivo. Y si lo es, y nosotros tenemos un inconveniente con eso, entiendo que nosotros como padres o como adultos debemos de educarnos en qué es la diversidad sexual, qué es la orientación sexual. Pregunta, ya que tú mencionaste esto de trauma, y en esta parte quiero que sea muy específico, porque quiero que las personas que vean el video le llegue como que, boom, ok, ya yo sé que esto, o lo estoy viendo. Y es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos problemas que enfrentan los niños y jóvenes? O aquella signos, o voy a decir signos, signos que tú ves cuando un niño es rechazado por sus padres, por X preferencia o orientación sexual. O sea, ¿qué un niño va a manifestar o un adolescente va a manifestar cuando ese padre, según a lo que tú has visto, a lo que te has estudiado,
va a manifestar cuando son rechazados por los padres o tutores o por su familia. Es muy amplio, o sea, es muy amplio tú decir de cómo el trauma o el rechazo puede afectar a una persona. Pero hay características que son muy básicas. Yo te quiero nombrar algunas que puede tener problemas de ansiedad bastante grandes y no lo manifiesta simplemente no lo manifiesta en el entorno familiar si se siente rechazado o es abusado, simplemente lo va a manifestar fuera. Están lo que son los trastornos de estados de ánimo, o sea, puede presentar trastornos de estados de ánimo que son muy fuertes como la depresión o algunos que son crónicos directamente como la distimia, que muchas veces nosotros como padres entendemos que un niño puede estar sufriendo de depresión cuando hay tantas enfermedades o trastornos que se manifiestan en los estados de ánimo. Puede ser ciclotímico también, puede crear una ciclotimia. Defino los dos términos. La distimia es un trastorno mental que se manifiesta a lo largo de los años, por ejemplo, en adultos por más de 2 años y en niños y en adolescentes, niños por más de 1 año, en el cual tiene pequeños rasgos de tristeza, pero que no es una depresión en sí, sino que Perfecto. tiene rasgos crónicos de tristeza o de estados de ánimo bajo, que no permite a que se ve bajo. Entonces, cuando una persona sufre de trauma desde muy pequeño infante o tiene la ansiedad de que no sé cómo decirle a mi papá lo que soy o quién realmente soy, entonces empiezan estos pequeños traumas. Desórdenes del comportamiento, se pueden volver desafiantes, pueden crear procesos antisociales, no de la forma psicópata como muchas personas lo ven, antisocial, sino no quiere salir a jugar con sus amigos, realmente le da pena juntarse con personas de su misma edad. Cosas importantes que vienen de la ansiedad, duda de su capacidad, de igual forma, problemas para la toma de decisión, esta característica constante del nerviosismo y los procesos culturales que se ven manifestados. O sea, cuando una persona está sufriendo por traumas, generalmente el padre no se da cuenta porque el trauma no se manifiesta en el ambiente escolar o en el ambiente familiar o donde se está viviendo el trauma. El trauma se manifiesta fuera de él porque hay que mantener una conducta. ¿Por qué? Porque cuando tú si tú no mantienes esa conducta, puede ser posible, según el mismo estudio no recuerdo el nombre, pero te prometo que te lo envío para que lo publiques. Perfecto. Eh, eh, Tienen que mantener una línea conductual para que el abusador o la persona que está realizando el proceso de maltrato no se dé cuenta de que hay algo malo y lo abuse de una forma más. Entonces, nosotros como padres tal vez no podamos darnos cuenta en el momento si nosotros somos los quienes estamos abusando. Ok. Pero hay otros externos que pueden echarnos una manito si nosotros sentimos que hay algo malo. La escuela, los amigos, los facilitadores, y una observación constante de ver. Es muy amplia la pregunta, ¿verdad? Ok, entonces tú dijiste, bueno, y tú acabas de mencionar algo que va relacionado con esta pregunta, y es, ¿cómo un padre o qué cosas haría un padre que él tal vez no se da cuenta que lo está haciendo, pero qué cosas pudiera hacer ese padre o ese tutor de poner, de abusar psicológicamente, pero obviamente tal vez no lo está haciendo a propósito, pero él no se da cuenta que lo está haciendo? ¿Qué cosa pudiera decir un padre o un tutor a su hijo o niños que puede afectar perjudicialmente la conducta de los niños y llegar al punto de afectarlos psicológicamente y quizás físicamente? ¿Sabes que me gusta mucho tu pregunta? ¿Sabes que la mayoría de nuestros traumas son microagresiones? Ok. O sea, generalmente son Son pequeñas microagresiones, cositas que tú haces. generan grandes inseguridades. Y eso es de que viene de que la pequeña bola se vuelve una gran bola de nieve. Aunque hay traumas que uno se da cuenta y uno lo puede analizar, pero hay cosas que inician con el abuso. Hay abusos que son muy evidentes y lamentablemente no podemos ocultarlo. Con el abuso Exacto. físico, tú sabes cuando tú estás abusando de un niño. Tú no puedes decirme a mí que tú le estás dando 2 puñetazos a una gente y que no le va a doler, porque a ti te Exactamente. duele. Pero yo creo que hay conductas que son conductas que son muy hirientes y que pueden iniciar un proceso de trauma o de inseguridad en el niño. Por ejemplo, los hombres no hacen eso. Ok. Tú sí eres, ay, pero tú no eres tan inteligente como
como tu amiga fulanita o tu hermano te sobrelleva en muchísimas cosas. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué tú no te comportas como tu hermano? ¿Qué? Ve y siéntate, siéntate por allá, déjame tranquilo. Esas microagresiones que son constantes, que uno la va identificando, son importantes de ver cómo son factores que uno hace incluso como adulto. O sea, a mí se me zafan y uno no se da cuenta que lo está haciendo. Pero es importante tenerlo en cuenta que son esas microagresiones que pueden causar grandes traumas y procesos. Yo no creo que yo tenga que decirle a un adulto cuando él está haciendo cuando hay abusos que son abusos evidentes, lo Evidentes, llamamos. ya. No creo que nosotros tengamos que, ¿tú me entiendes? Que incluso lo justifiquen. Yo sé que yo le estoy dando duro, pero así fue que a mí me criaron. Pero Así está fue. consciente de que es un abuso. O sea, no puedo decirle que un adulto, pero sí estamos conscientes de las microagresiones que hacemos constantemente, que crean inseguridades. ¿Qué es lo que sucede con las inseguridades? Que estas crean ansiedad y la ansiedad es un trastorno que calcome a la gente, la destruye desde adentro. Y la ansiedad no es que tú estás nervioso y estás moviendo un pie siempre. No, eso, eso es parte del proceso. Pero la ansiedad es un proceso tan vasto, tan amplio, tan vasto de todas las cosas que pueden hacer a una persona, que vamos creando y abrimos las puertas para que otras cosas puedan suceder junto con la ansiedad y la depresión. Pero mi consejo primordial o lo que yo pudiera entender a los padres que están pasando con niños que pertenecen al colectivo diverso, a la diversidad, es que simple y llanamente veamos cómo estamos realizando esas microagresiones. Si esas agresiones son constantes y sobre todo nuestra crianza o como mi papá me crió no necesariamente es la misma crianza para una generación próxima. Lamentablemente, o sea, Y no, a mi mamá la criar. y no necesariamente tiene que ser la correcta. Porque Exacto. algo que yo siempre digo, inclusive a mi esposa, es, yo quiero ser la mejor versión de mi papá o la mejor versión de mi mamá. Yo no quiero cometer los mismos errores que cometieron ellos conmigo. Yo no quiero, aunque ellos tuvieron es un tiempo, hubo un momento, pero no quiere decir que ellos sean perfectos. Entonces, que mis padres me hayan enseñado esto o lo otro, no quiere decir que esto y lo otro haya sido lo correcto. Y también nosotros tenemos que sentarnos, porque yo creo que la crianza de un niño o de quien va a dirigir el mundo, como dice Ignacio Martín Baró, tiene que ser una crianza consciente. Tiene que ser algo por ejemplo, yo y mi mamá, igual que tú, yo entiendo que mi papá y mi mamá no son perfectos, pero tienen virtudes, 2 o 3, pero están ahí, como dice mi hermano. Pero es importante reconocer que no es solamente por las virtudes o por los defectos que pudieran tener o las situaciones de mejorar que tuvieron nuestros padres, es que estamos creando una generación en tiempos completamente diferentes. O sea, lo que nosotros pudiéramos considerar una virtud para el tiempo en que mi mamá o a mí me criaron es completamente opuesto. Yo tenía un alumno que él era, primera vez, y a mí me chocó tanto, porque mis alumnos yo doy clase social, o sea, mis alumnos, bueno, ellos no me dicen profesor, ellos me dicen Joan, y quien me llame profesor Almonte o me diga señor tiene un punto 2, punto menos. Quiero involucrarme en ese proceso. Y yo me crié en esta República Dominicana donde tú decir que tú eras pasivo, tú tienes algún tipo de error que tenga que ver con esta situación, inmediatamente tú eras cast out, nadie podía hablar contigo, ya tú tenías la letra escarlata en medio de la frente y todo este proceso. Pero cuando yo le pregunto a mis alumnos, porque yo cometo mucho ese error, yo inicié hace 1 año y pico, más o menos, de preguntarle a todos mis amigos quién tú eres y a todos mis alumnos quién tú eres y cómo tú te identificas. Por ejemplo, yo soy Joan Almonte, yo no me presento de esta forma porque tengo que mantener mi profesionalidad, pero yo soy Joan Almonte, tengo tantos años de edad y soy heterosexual. Y en medio de una clase, este alumno se presenta, yo soy soy tal gente, tal gente, tal gente, y soy tal cosa, y soy tal cosa. Yo me quedé en shock, que nadie en la clase se movió y lo juzgó o se rió de él. O sea, nadie en la clase. Entonces yo estoy comparando de cómo me lo hubiesen hecho a mí en el colegio o en la escuela. A mí me hubiesen tirado un zafacón. De verdad que sí.
Pero nadie en la clase, incluso lo aplaudieron y otras personas empezaron a identificarse como él se identificó. Entonces, que tal vez la crianza que a nosotros nos dieron no sea la adecuada que nosotros podamos darle a esta generación Z o a esta nueva generación que nació hace 2 o 3 años, que tal vez en 10 años los procesos sociales sean completamente abiertos. Entonces, yo creo que la mejor crianza que nosotros podamos darle es aquella crianza que le permita desarrollarse en el mundo que ellos se van a desarrollar. No sé si me Eh, entienden. Sí, pero Es no, como, totalmente. porque yo no puedo crear a un niño que nació en el 2000 con el pensamiento de 1970. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Inmediatamente llegue a lo social, llegue a la vida pública, llegue al contacto con otras cosas, va a ser humillado. Entonces, parte de la protección que nosotros debemos como adultos responsables darle a nuestros hijos es el mejor desarrollo de acuerdo a la libre personalidad que ellos puedan de tener y que no es el mismo mundo que yo tengo ahora en el 2020 que yo tuve en el 2000. O sea, es completamente diferente y lo va a hacer en 10 años y 10 años después. Entonces, una de las cosas que nosotros pudiéramos manejar mejor es de dejar de transmitirle a nuestros hijos, y eso es un boche, dejar de transmitirle a nuestros hijos nuestro mundo y ayudarlos a que ellos puedan construir el propio. Porque es que Excelente, no somos nosotros que vamos a vivir, son ellos. excelente. Entonces, hay que verlo de esa misma manera. Totalmente entendible, totalmente, y me siento identificado en ese aspecto. Y ya para terminar, esta pregunta es de uno de nuestros seguidores y es Miking, Miking underscore, y él pregunta, o ella pregunta, ¿qué dicen sobre los niños transgéneros y las intervenciones al respecto? ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? ¿Qué dicen a través de la psicología? Yo tengo mi propio punto de vista, pero yo quiero que tú, como más conocedora en el área, que me puedas aportar un poquito sobre esto. Que sé que es un tema que es muy abierto, muy extenso, pero solamente para que nuestros usuarios tengan una idea de esto. Mira, yo quiero antes que nada estar la diferencia entre transgénero y transexual, que es Perfecto. importante decirlo antes de continuar. Una persona que es transgénero es que no, o sea, su asignación social de ser hombre o ser mujer no la quiere. Y él entiende que debe elegir la asignación o él o ella entiende que debe elegir la que quiera. Entonces, una persona transgénero es aquella persona que va, por así decirlo, no en contra, pero creo que más, yo sé que el lenguaje importa, pero quiero dar un punto, es que va en contra de la asignación que le dieron por su sexo biológico. ¿Me entiendes? Si él nació hombre, entonces ella decide ser niña o mujer. Entonces, transexual ya es cuando hay intervenciones quirúrgicas, hormonales y de procesos que se vayan, que cambian el sexo biológico de una persona, por lo menos fenotípicamente. Entonces, cuando un niño transgénero, tomando en cuenta la palabra transgénero, que es la asignación social que tiene, La definición, ¿no? que va en contra, hay que ver y sentarse a hablar con el niño o con el joven. Porque muchas veces hay características femeninas que no tienen nada que ver con esa diferenciación de una persona trans. ¿Y qué sucede? Es que yo tengo una visión muy liberal y yo la voy a decir la mía, no, que literalmente es que déjenlo ser. Generalmente nosotros tenemos tanta presión de que tenemos que hacer las cosas correctamente, que yo entiendo que cuando el niño vaya creciendo va a tener mejores oportunidades de comunicar quién es. Entonces, ya cuando se pueda tener una conversación sin el juicio sin el juicio que eso antecede, yo creo que lo importante es tener la conversación de cómo esa persona quiere identificarse, cómo puede verse. No sé si usted, una trans joven que se llama Jasmine, que ella es muy famosa porque sus papás le permitieron hacer la transición de niño a niña a muy temprana edad. Creo que fue a los 6 años que ella empezó a realizar el cambio. Creo que legalmente, si no es el argentino, argentina, creo que, no estoy seguro si es o tal vez otro caso, pero creo que legalmente tiene que ser después de los 7 años. Creo que Esto, legalmente.
Eso fue en creo. Estados Unidos y ella empezó a identificarse con desde muy joven que su asignación social de hombre no le gustaban los carros deportivos, no le gustaba la ropa masculina, simplemente le gustaba vestirse de niña. Y poco a poco fue creciendo su identidad de acuerdo a lo que ella sentía en ese periodo. Entonces, luego cuando ella tiene ya la idea suficiente de qué quiere hacer, o sea, de quién es, ya tiene una idea más matizada. Y nos vamos, ni siquiera, si nos vamos al proceso constructivista de Piaget, que nos dice a nosotros que por etapa, que todo va de lo sencillo hasta lo complicado. Así mismo. Entonces, cuando tengamos esa opción de tener esta conversación a profundidad a la edad que sea, que se entienda que se pueda tener, es tenerla. Pero tomando en cuenta lo siguiente, la transexualidad y el transgénero dejó de ser una enfermedad mental. En el 2005 para la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos y en el 2018 para la OMS. O sea, no es un trastorno mental, no es un trastorno que se deba de manejar con terapia porque no se recomiendan terapias para estos procesos. De la transexualidad y manejar otros procesos, eso ya es una persona ya muy de adulta que debe de tener estos procesos. O un joven adolescente, pero yo desde una forma de protección y sobre todo en el interés superior del niño, que es un término legal que utilizamos en República Dominicana y creo también que en las Naciones Unidas, es que los cambios hormonales pueden traer otros procesos eh, en la salud del individuo y que hay que Perjudicial. sopesarlo junto con otros profesionales, no solamente la decisión de él o de la menor, Sí. sino también con la ayuda y la asistencia, entiendo que es de un endocrinólogo especializado en este tipo de tratamiento. Pero con relación a una persona transgénero, debe de darse la oportunidad de crecer. No te voy a decir que es una fase porque no lo sé. No sé si fue una fase o no. Pero hay algo que nos enseña un estudio de 1994 acerca de la crianza de padres homoparentales, o sea, padres que son homosexuales que crían niños. No tiene nada, absolutamente nada que ver con que tú fallaste como padre, no tiene nada que ver con tus características individuales de quién tú eres como hombre o como mujer. No es algo que el niño está haciendo para llevarte la contraria o por llevarte a una crisis de ansiedad de acuerdo a cómo tú contextualizas el mundo. Es un proceso que nosotros debemos de adaptarnos, que tal vez como nosotros veamos el mundo no sea la oportunidad de cómo la persona pueda verlo o del niño o el adolescente le está bien. Bueno, muchas gracias, Joan. Fue un placer para mí y gracias por aceptar esta invitación. O sea, de verdad, este es nuestro primer conversatorio y de verdad que es muy interesante. Yo espero poder tener otro tipo de conversaciones más diferentes en otros temas específicos. Pero de verdad me diste mucha luz porque a pesar de que muchas veces uno como médico y siempre ve las cosas a nivel de la ciencia, a nivel de la parte clínica. Muchas veces uno tiende a no poner tanta atención a la parte de la ciencia, del aspecto social, el aspecto psicológico, porque uno va más siempre a los aspectos clínicos y más enfermedad, tratamiento, y no le da ese valor muchas veces, no digo que sea siempre, y no le da ese valor como uno debería de ser, como debería de ser. Y yo espero que a los padres que vean este video y a las personas interesadas en estos temas, busquen más información. Esto es solamente una pequeña parte, solamente para dar nociones, para dar lo que está ocurriendo en República Dominicana y para hablar de nuestra perspectiva y de lo que uno ve, de nuestra propia experiencia. No necesariamente, no estamos diciendo que esta sea la verdad pura y absoluta, sino que es lo que nosotros creemos, que es lo que está ocurriendo y nuestro punto de vista. Joan, no te desconecte, déjame despedir a los demás, a los que nos están siguiendo por Instagram Live. Pues sí, esperen nuestro video completo. Nosotros lo vamos a subir en pocos minutos y ahí podrán ver a Joan.
Si tienen algún tipo de pregunta o comentario, por favor, dejarlo en el área de comentarios o hacérmelo llegar a nivel privado y los responderé lo más rápido posible. Hasta la próxima. Joan, muchas gracias. Siempre.